Hola chicos, bienvenidos al canal Aprende Matemáticas. El tema del video es razones trigonométricas. Antes de entrar al tema, repasemos qué es la trigonometría. Si analizamos la palabra etimológicamente, significa medición de triángulos. En forma general podemos decir que la trigonometría es la rama de las matemáticas que se dedica a estudiar las relaciones entre los ángulos y los lados de un triángulo. Es por esta razón que las razones trigonométricas se definen relacionando los ángulos agudos y los lados de un triángulo rectángulo. Aquí les muestro un triángulo rectángulo. Las características de un triángulo rectángulo es tener un ángulo recto y dos ángulos agudos. El ángulo recto aquí lo identificamos con un cuadrito que nos indica perpendicularidad. Un ángulo recto mide 90 grados. Y tenemos los dos ángulos agudos, A y B, que miden menos de 90 grados. A los lados que forman el ángulo recto se le denominan catetos. Aquí tenemos al cateto del lado A y al lado B otro cateto. Y a la diagonal que va a unir a los dos catetos, que es el lado C, se le llama hipotenusa. Bien, pues con estos elementos ya podemos definir a las funciones trigonométricas. Aquí vamos a empezar con el seno del ángulo A. El seno del ángulo A se define como cateto opuesto entre hipotenusa. Si nos posicionamos aquí en el ángulo A, nos fijamos cuál es el cateto que tiene enfrente, que en este caso es el cateto A. Ese es el cateto opuesto, el que tiene enfrente. Entonces es el cateto A entre la hipotenusa, que es C. De igual forma, definimos al coseno de A. Ese se define como cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Estamos en el ángulo A. El cateto adyacente es el que está junto al ángulo A. Es más, forma parte del ángulo A, que en este caso es el cateto B, entre la hipotenusa, que es C. Ahora viene la función tangente. La función tangente se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es el A y el cateto adyacente es el B. A entre B. Viene la razón de la cotangente de A. La cotangente de A es cateto adyacente entre cateto opuesto. El cateto adyacente es el B y el opuesto es el A. Sigue la secante de A, hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa, que es C, y el cateto adyacente, que es B. Y por último la cosecante. La cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, C entre A. Aquí tenemos las 6 funciones trigonométricas con sus abreviaturas y sus definiciones. De igual forma que las sacamos del ángulo A, las podemos obtener del ángulo B. Ahora nos paramos en el ángulo B. Vemos quién es el cateto que está enfrente del ángulo B, que es el cateto B. Y el cateto que está a un lado del ángulo B, que es el cateto A. Por lo tanto, el que tiene enfrente es el cateto opuesto.
como la función seno se define entre cateto opuesto sobre hipotenusa, sería B entre C, que es la hipotenusa. El coseno de B se define como cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces el cateto adyacente, el que está a un ladito del ángulo y que forma parte del ángulo, que en este caso es el cateto A, entre la hipotenusa. La función tangente de B, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto, que es B, entre el cateto adyacente A. La cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, A entre B. Tenemos a la secante de B, hipotenusa sobre cateto adyacente, C entre A. Y por último la cosecante de B, hipotenusa sobre cateto opuesto, C entre B. ¿Qué observamos en este listado? Bueno, pues que el seno de A es igual al coseno de B, A entre C y A entre C. Que el coseno de A es igual al seno de B. También vemos que las tres últimas de las razones de partir de la cotangente es la inversa de la tangente. La secante es la razón inversa del coseno y la cosecante es la razón inversa del seno. Aquí hay que tener mucho cuidado. Son las razones inversas, no las funciones inversas. Las funciones inversas de las funciones seno, coseno y tangente es otro tema que se puede ver en otro video, tanto su definición como su aplicación. Bien, pues en el siguiente vamos a ver lo que les dije, que el seno de A es igual al coseno de B, que el seno de B es igual al coseno de A, y que la secante, como es la inversa de la función coseno, se puede expresar como 1 entre coseno, es la razón inversa. Como el coseno se define como cateto adyacente en la hipotenusa, ahí lo tenemos. El 1, como es un entero, le ponemos de denominador 1 para formar una fracción entre otra fracción. Haciendo la multiplicación de los extremos entre los medios, nos queda hipotenusa sobre cateto adyacente, que es la definición del secante, de la función secante. Esa es la demostración de que la secante es la razón inversa del coseno. Lo mismo tenemos para la cotangente, que viene siendo la razón inversa de la tangente. Como la tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente, tenemos 1 entre lo que es la tangente, el 1 es un entero, le ponemos de denominador 1, hacemos las multiplicaciones respectivas y nos queda cateto adyacente sobre cateto opuesto, que es la definición de la cotangente. Y por último la cosecante de A, que es la razón inversa del seno. Lo podemos expresar como 1 entre seno. La definición del seno, ahí la tenemos, cateto opuesto sobre hipotenusa. Le ponemos 1 de denominador al entero, hacemos la multiplicación y nos queda hipotenusa sobre cateto opuesto, que es la definición de la cosecante. Bueno, pues aquí está demostrado que son razones inversas. Como lo dije anteriormente, no hay que confundirlas con las funciones inversas. Bien, pues ahora veamos un ejemplo con numeritos. Aquí tenemos un triángulo cuyos lados miden, la hipotenusa mide 10, un cateto mide 6 y el otro mide 8. Si nosotros sacamos la función seno del ángulo A, pues nos fijamos, es la definición, cateto opuesto sobre hipotenusa, 6 entre 10, la simplificamos y nos da 3/5. Tenemos el coseno de A,
cateto adyacente entre hipotenusa, cateto adyacente es 8 entre la hipotenusa 10, simplificada 4/5. Tangente de A, cateto opuesto sobre adyacente, 6 entre 8, simplificado 3/4. La cotangente, cateto adyacente, 8 entre el opuesto 6. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, 10 y 8, simplificada 5/4. Y la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, hipotenusa 10 y cateto opuesto 6, igual a 5/3. Lo podemos sacar también para el ángulo B. El ángulo B, nos fijamos en el ángulo B y el cateto opuesto es el lado que mide 8 entre la hipotenusa 10. El coseno de B es cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Pues el que está a un ladito del ángulo B, que es el 6, el lado que mide 6 entre la hipotenusa 10, simplificada 3/5. La tangente de B, cateto opuesto, que es 8 entre cateto adyacente, que es 6, 8/6, simplificado 4/3. La cotangente de B, cateto adyacente sobre cateto opuesto, 6 entre 8. Y la secante de B, hipotenusa sobre cateto adyacente, la hipotenusa 10 y el cateto adyacente 6. Y por último la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, 10 entre 8. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo con numeritos. Si sacamos el seno de A nos da 3/5, lo podemos sacar en calculadora y sacaríamos decimales, pero por el momento no tiene caso. Bien, pues eso, espero que sea de utilidad este video. Los invito a que se suscriban al canal y que le den manita arriba y nos vemos en el próximo video.